nuestra primera ponente es María Elena Villanueva Chaucas. Ella es licenciada en Educación, en la especialidad de Lenguaje y Literatura, y magíster en Lengua y Literatura en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su línea de investigación se centra en la redacción y argumentación escolar y es coautora de libros como Saber Escribir, Saber Argumentar, de 2016, y Redacción para principiantes, de 2023. Hoy nos va a hablar del estado de la enseñanza de la argumentación en la educación básica del Perú. Cuando quiera, María Elena, puede comenzar. Muchas gracias a cada uno de ustedes, especialmente al doctor Humberto Marrú por la invitación a través de la señorita Gabriela. Bueno, como bien se había compartido, este espacio nos permite más bien conocer experiencias docentes de cada uno de nosotros, más allá de los conocimientos teóricos que podamos nosotros dominar. Creo que es enriquecedor saber, ¿no?, cómo se trabaja la argumentación en las escuelas. Es más, yo quiero acotar que soy docente de educación media en una institución pública por más de 15 años, así que la ponencia que voy a hacer es a partir de esta experiencia, de esta mirada que tengo como docente que vive, trabaja, experimenta la educación pública. Bien, voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Un momentito. Por favor, ¿me confirman si se ve mi diapositiva? Sí, se ve perfectamente. Bien. El título de mi participación es El estado de la enseñanza de la argumentación en la educación básica del Perú. Bien. Perdón, estamos viendo por al menos yo estamos viendo la diapositiva sin compartir. Solo creo que debe dar a exposición. Modo exposición. ¿Se está viendo? Perdón. ¿Se ve o no se ve? Se ve, pero vemos como cuando abre la diapositiva no se ve a modo compartir, sino simplemente la diapositiva. Pulse en la parte de arriba a proyectar una transparencia. O sea, estaba bien, lo veíamos. Lo único que pasaba es que no estaba en modo proyección. ¿Ahora? Está bien, lo vemos. Sí, puede ver. Ahora, perfecto. Ahora. Ya, correcto. Bien, entonces, retomando mi participación, voy a abordar el estado de la enseñanza de la argumentación en la educación básica del Perú, pero no pretendo generalizar esta mirada, ni tampoco los comentarios que voy a emitir, ¿no? Como les dije en un principio, hablo desde una experiencia personal como docente de educación media y también de educación básica, ¿no?, educación universitaria, ¿no? Aunque, bueno, son otros cursos los que llevo en la educación universitaria. Bien, mi exposición lo he centrado, bueno, o lo he dividido en dos partes, ¿no? Por un lado, la argumentación en el enfoque por competencias, y por otro, la argumentación en los textos escolares. Sobre el primer punto, la argumentación en el enfoque por competencias, quiero hablar de la transversalidad de la argumentación. La educación básica peruana, nosotros nos regimos por el diseño curricular. Es un documento pedagógico, base para poder nosotros desarrollar competencias en los estudiantes, evaluar las mismas y procurar de que ellos logren los aprendizajes esperados. Entonces, dentro de este documento se divide estos propósitos desde los estándares de aprendizaje, luego vienen las competencias. Estas competencias se desagregan en capacidades y las capacidades en desempeños. Además que se brinda los enfoques transversales, que básicamente vienen a ser temas relacionados al trabajo de los valores, actitudes, principios, por ejemplo, respeto de los derechos humanos, conciencia ambiental, podría ser también respeto por la identidad, ¿no?, sexual, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en algunos de estos enfoques se aborda
la argumentación de manera directa, ¿no? Lo dice literalmente, ¿no? En otros casos se toca la argumentación como una capacidad de algunas áreas, y en otros como parte de los desempeños, sea de manera directa o indirecta, cuando se indica el desarrollo de la capacidad reflexiva, la capacidad crítica. De alguna manera ya se está tomando en cuenta la importancia de la argumentación. Y esto es transversal en todas las áreas. De una u otra manera, la argumentación está presente en todos los cursos. Son aproximadamente entre 10 y 11 cursos que llevan los estudiantes. Cursos o áreas, ¿no? Me voy a centrar acá a las áreas. En el área de comunicación, que es el que imparto, la argumentación se desarrolla en las 3 competencias que trabajamos. Una de ellas es se comunica oralmente en su lengua materna. La otra competencia es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Otra es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Y por qué en su lengua materna? Porque en el Perú se habla más de una lengua. Bien, si bien es cierto, el quechua, la aymara, son los más conocidos, en la selva peruana hay más de 40 lenguas originarias, ¿no? Que todavía también está en trabajo de poder promocionarse, conocerse, difundirse en todo nuestro país. Como ustedes observan, cada competencia conforma diferentes capacidades. Y una de ellas, las que están al final, es reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. Lo mismo pasa con la competencia escribe y lee. Aquí se puede evidenciar la presencia del trabajo de la capacidad argumentativa que desea desarrollarse en los estudiantes, pero de manera, como digo, indirecta. Pero tenemos allí la presencia. Ahora, la argumentación también está presente en los estándares de aprendizaje. Estos estándares, podríamos decir, son las metas que esperan que los estudiantes logren al final de cada ciclo. Y cuando hablo de ciclo, les explico. La educación media o secundaria dura 5 años, ¿no? De primero a quinto. El rango de edad es de 11 a 16 años de edad, que los chicos están en el nivel secundario, ¿bien? Y de acuerdo a las características y perfil de los estudiantes, ya sean por edades, por la madurez cognitiva, emocional, psicológica, se van a agrupar en ciclos. Entonces, el sexto ciclo lo integran los grados de primero y segundo, y el séptimo ciclo, tercero, cuarto y quinto. Bien, como ustedes observarán, en esta competencia, ¿y por qué destaco la competencia escribe diversos tipos de textos? Porque es donde se puede mostrar productos relacionados al desarrollo de la capacidad argumentativa. Si bien es cierto, a través de la oralidad, la lectura también se trabaja, pero cuando nosotros mostramos nuestros productos logrados, presentamos textos argumentativos, artículos de opinión, ¿no? Y otros tipos de textos en el que se evidencie los elementos, la estructura, ¿no? de los textos argumentativos en sí, trabajados por los estudiantes. También, claro, en lo oral, a través de un debate, pero a veces no hay un espacio para poder mostrarlo como tal. Entonces, de repente incido en mi trabajo en desarrollo de la competencia, escribe diversos tipos de textos. Como ustedes observarán, aquí están las capacidades, escribe, adecua, utiliza y luego reflexiona. Y dentro de la capacidad reflexiona, en este estándar de aprendizaje, se espera que los estudiantes de sexto ciclo desarrollen el uso del lenguaje para argumentar, ¿no? Reforzar, sugerir sentidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se ve, digamos, como un pincelazo, ¿no? La capacidad de desarrollar la argumentación.
¿no? En el lenguaje. Esto es en el sexto ciclo. En el séptimo ciclo, que ya son los grados superiores, dentro de la capacidad reflexiona, indica que se pretende que el estudiante controle el lenguaje para contraargumentar. Y aquí mi primera observación, ¿no? Si la capacidad de contraargumentar solo se logra en estos últimos grados y no en los primeros. ¿Y por qué no se trabaja en los primeros la capacidad de contraargumentar? Si los alumnos también, ¿no?, contraargumentan desde los primeros años y no desde el nivel secundario, no incluso en primaria. Ya los chicos se muestran más abiertos, más expresivos, sin miedo, para poder expresar y defender sus posturas. Entonces, en el diseño curricular, cuando se aborda la contraargumentación, bueno, se exige que esto sea logrado en el séptimo ciclo, ¿no?, los últimos años. Entonces, por ahí, un primer punto que podría observarse, ¿no?, y ser, digamos, un espacio para poder conversarlo, ¿no?, debatirlo. El segundo, la segunda parte de mi exposición se centra en la argumentación en los textos escolares. Bien, como en muchos de los países latinoamericanos y a nivel mundial, ¿no?, existen las escuelas públicas y privadas. Dentro de las escuelas públicas, las editoriales privadas, ¿no?, producen textos para ser, ¿no?, ofrecidos, ¿no?, a estos espacios privados. Y el Estado también produce textos para las escuelas públicas. Bien, ahora, en el espacio privado, el área de comunicación se divide en diferentes disciplinas o ramas a estudiar, ¿no? Se ve comunicación, el área de literatura, bien, y es más, se producen textos de literatura. Está el área de, o la disciplina, ¿no?, para no hablar de área, no confundir con el área, podríamos decir el curso de razonamiento verbal y el curso de lenguaje, que básicamente trabaja la sintaxis, ¿no?, gramática de la lengua. Y la argumentación se va a abordar desde el razonamiento verbal, desde el curso de razonamiento verbal. Ahora, revisando los textos, me llama la atención cómo se propone ciertos elementos y estructuras de la argumentación misma, con conceptos que difieren entre una y otra editorial, incluso manera de adecuar el sentido, el propósito, ¿no?, de la información que se brinda hacia los alumnos. Y bueno, ¿no?, los alumnos finalmente van a aprender a identificar, ¿no?, la estructura y elementos de la argumentación con ciertos conceptos, y en otras escuelas con otros. Entonces, en este caso, cuando definen el texto argumentativo, más bien la estructura del texto argumentativo, nombran como parte de ella a la tesis, el argumento y la conclusión. Cuando bien sabemos que la estructura de un texto argumentativo no es lo mismo que los elementos de la argumentación, ¿no? Una estructura ya se conforma por una base más amplia que determina las partes de un todo, ¿no? En el caso de los textos narrativos, ¿no?, nosotros identificamos claramente el inicio, nudo, desenlace, y esto se trabaja en todos los libros, ¿no? Esos conceptos son bien claros en todos los libros, pero en el caso del texto argumentativo parece que no hay claridad en la distinción entre la estructura de un texto argumentativo y los elementos de la argumentación. Más bien, cuando se nombra los elementos de la argumentación, utiliza conceptos como objeto, objetivo, la tesis, argumentos y conclusión. Y estos tres últimos elementos puede llevar a confundir al estudiante, ¿no?, entre si es de estructura o si son elementos, más no solamente el estudiante, sino el profesor, que tendría que
él estar en claro sobre la diferencia, ¿no?, entre uno y otro concepto. Ahora, en el caso de estos dos términos que manejan como parte de los elementos de la argumentación, se define, o ellos definen el objeto como el tema que se va a tocar dentro de la redacción de un texto argumentativo, y el objetivo como el propósito comunicativo, ¿no? Y el propósito comunicativo en general, ¿no? En el caso de la argumentación es persuadir o disuadir, pero nombran estos dos conceptos como parte de los elementos, ¿no?, de la argumentación. Y bueno, haciendo una revisión rápida de la procedencia de estas terminologías, observé que el objeto, ¿no?, el término objeto, lo han tomado del libro de Casamiglia y Toussaint, de Las cosas del decir, que tal vez para efectos de los autores, la explicación teórica que ellos abordan, sí es pertinente, pero si estamos considerando que estos son libros que van a ser trabajados por los estudiantes y que necesitan claridad, sencillez y sobre todo didáctica, tal vez no resulte considerar, ¿no?, que se aborde con estos elementos. Pero más allá de ello, mi atención está en la confusión que se presta al nombrar elementos del texto argumentativo y elementos de la argumentación, ya estos tres conceptos: tesis, argumento y conclusión. Otro texto que también he revisado viene de la misma editorial, pero es para otro grado. Este libro está dirigido a estudiantes de los primeros años, del sexto ciclo, y este es para séptimo ciclo, básicamente el último grado de secundaria. Aquí, por ejemplo, consideran como elementos de la argumentación al objeto, la tesis y los argumentos, y consideran la tesis como la idea inicial, Y esto podría también confundir al estudiante porque podría pensarse que dentro de la estructura argumentativa, ya la primera oración que se redacte es la tesis, ¿no?, cuando no es así. La tesis no necesariamente se presenta en la primera línea o en la introducción, ¿no? A veces en el mismo desarrollo se puede presentar la tesis, pero bueno, no se explica, más allá de nombrar los elementos, ¿no?, la diferencia entre el objeto, la tesis, ¿no? Y como le digo, objeto, perdón, ellos lo consideran como el tema que se aborda. El otro punto es la clasificación de los argumentos según su capacidad persuasiva, ¿no? Es una clasificación que hace la editorial. Ahora, no me estoy centrando, por si acaso, si bien ese país está del año 2018, no me centro en el libro por el año. Estos libros se reeditan y todos los años es la misma información que se comparte. O sea, hasta la actualidad, ¿no?, tenemos el mismo contenido que se comparte entre los estudiantes. En ese punto, cuando hace una clasificación de los argumentos, los distingue por su capacidad persuasiva y por su función. Entonces, dentro de la capacidad persuasiva, nombran argumentos débil, sólido e irrefutable. No se brinda mayor explicación sobre la diferencia entre uno y otro, y también hablan de argumentos a favor y contraargumentos. Y cuando presentan la estructura de la argumentación, identificando sus partes, acá ellos nombran la introducción, la tesis, el argumento y la conclusión. Entonces hay una confusión entre elementos de la argumentación en sí mismo con la estructura argumentativa, ¿no?, que no queda muy claro, ¿no? Es más, nombrar la conclusión dentro de la estructura, y he visto en textos expositivos también cuando indican el inicio, el desarrollo y la conclusión, ¿no? También es una confusión, ¿no?, para otras tipologías textuales.
que muy bien se puede reemplazar por el término cierre, ¿no? Entonces, quedaría más claro y sencillo para el estudiante, ¿no? Hacer esta diferencia entre estructura y elementos que componen la argumentación en sí. Y finalmente, el texto escolar que el Ministerio de Educación ha distribuido, ¿no? Entre los años 2017 y 2018. Debo aclarar que estos textos ya no se trabajan en la actualidad porque hay cambios curriculares. Les comento que hace 2 semanas trabajábamos nosotros con las experiencias curriculares, ¿no? Años anteriores hablábamos de las unidades de aprendizaje. Ya, luego se pasó desde el año pasado a experiencias curriculares y ahora retomamos las unidades curriculares. Entonces estamos en constante cambio, sobre todo en el manejo de los documentos pedagógicos, y esto a los docentes en verdad nos estresa, ¿no? Estresa porque tenemos que adaptarnos a nuevos escenarios para poder ¿no? luego trasladarlos a las clases de los estudiantes y que esto evidentemente se evidencie en el logro de sus aprendizajes a través de sus productos u otros tipos de evidencias. Bien, entonces en este caso, bueno, quiero aquí destacar el uso de los términos tesis, argumentos y conclusión como parte de la estructura de un texto argumentativo. En este caso, para trabajar un artículo de opinión. Y en otros casos, la enseñanza de los tipos de argumentos que se propuso en este libro. Aquí hay un ejemplo, ¿no? de tipos de argumentos, no 3, pero creo que allí desarrolla más tipos. Entonces, uno es la argumentación por citación, otro es la argumentación por comprobación y otro la argumentación por razonamiento. Ahora, no sé... Queda poco tiempo. Poco tiempo ya. Lo único que quiero destacar aquí son los ejemplos que proponen, ¿no? Como los tipos de argumento, ¿ya? Y la definición que también indica. Aquí una argumentación por citación se evidencia cuando se nombra a las personas o instituciones expertas en el tema, solamente con nombrarlas, pero no habla de la pertinencia de tomar al autor para poder apoyar una postura, para poder apoyar el argumento. Y brinda como ejemplos, bueno, información bastante general, ¿no? Acá indica, las personas obtienen información de diversas fuentes como la BBC. Los corresponsales extranjeros informan de manera rápida lo que sucede en el mundo. Entonces, no hay una claridad en cuanto a la propuesta de los tipos de argumentos, o es más, podría hablar de estrategias argumentativas, de tipos, pero bueno, por cuestiones didácticas y también se ha visto en otras fuentes, ¿no? Libros que se habla de tipos, ya, pero los ejemplos no quedan claros. ¿Ya? Lo mismo que argumentación por comprobación y sobre todo la argumentación por razonamiento. Y uno podría pensar, pero cuando uno argumenta no razona constantemente, sea la estrategia que considere para poder argumentar, ¿verdad? No se razona, y sobre la argumentación por razonamiento, lo definen como las relaciones de causa-efecto, relaciones de causa-efecto. Y como ejemplo hablan de, obtiene respuestas inmediatas a tus inquietudes. Bueno, se presta confusión. Creo que eso ha sido una sección que se ha trabajado poco, se trabaja poco en las escuelas por la falta de claridad en la explicación, en el propósito, en los elementos que se presentan. Entonces, esta es una de las debilidades, ¿no? que en la escuela básica tenemos sobre la enseñanza de la argumentación. Muy bien, y hasta aquí termina mi disertación. Muchas gracias a todos. Ok, muchas gracias.
Pues ahora tenemos como 7 minutos de preguntas y respuestas. Quien quiera intervenir, que pueda levantar la mano o plantear la pregunta a través del chat. Tenemos una mano levantada. Hubert, puedes intervenir. Bueno, muchas gracias ante todo por la exposición, que me ha parecido muy lúcida y muy interesante, señalando una serie de puntos débiles que efectivamente yo creo que se dan en todas partes. Sobre eso tengo dos preguntas. A mí me parece que detrás de todo esto hay una confusión entre dos sentidos distintos de argumento y dos sentidos también de conclusión. Cuando hablaba de que no se distinguía la estructura del texto argumentativo de los elementos del texto argumentativo, ¿no? Porque en lógica un argumento es un compuesto de premisas y conclusión, pero en lingüística, en pragmadialéctica y en el habla cotidiana, un argumento es una razón, no es la razón y además la conclusión. Y desde luego, si uno mira el texto no es una colección o una secuencia de argumentos, sino que yo diría que en general, más bien, primero se presenta aquello que se va a discutir, después las razones a favor y en contra, y al final se saca la conclusión. Entonces, ese es un sentido de argumento y de conclusión totalmente distinto al de la tradición lógica. Y a mí me parece que la confusión, no sé qué pensará, se genera un poco por intentar asimilar dos sentidos que son diferentes y sirven para cosas distintas. Y que probablemente la estructura de un texto argumentativo se parece más a la estructura de una discusión crítica según la pragmadialéctica, que sería confrontación, apertura, argumentación y conclusión como una etapa, no como un elemento. Y de hecho, si uno mira los conectores que aparecen en un texto, por tanto, y similares, aparecen muy pocas veces, y en cambio, pero y además aparecen muchas veces. Entonces, ahí me parece que hay una confusión de sentidos en los textos que usted ha puesto de manifiesto. Y la otra cosa que me ha llamado la atención, y me he quedado con ganas de que lo ampliara, es esa clasificación un poco bizarra de los tipos de argumentos de la que nos ha hablado al final y que desde luego parece muy poco intuitiva. Muchas gracias. Bien, la pregunta es ampliar la explicación. La pregunta es, primero, si no cree usted que hay una confusión de dos sentidos de argumento en los textos, el sentido lógico de compuesto de premisas y conclusión y el sentido habitual de razón, simplemente. Y lo mismo pasa con la conclusión, ¿no? Una cosa es la conclusión de un argumento en sentido lógico y otra es la conclusión a la que llegamos después de examinar y discutir un asunto. Entonces, si esa era, digamos, esa ambigüedad que usted estaba señalando. Sí, en verdad que nos queda claro bajo qué enfoque se está proponiendo la argumentación, los elementos de la argumentación, ¿sí? Bajo el enfoque de la lógica, de la dialéctica, de la lingüística, pragmalingüística, no queda claro. Bien, entonces, como usted dice, y le doy toda la razón, ¿no? Creo que ahí se presta la confusión, sobre todo por querer abordar, ¿no?, todos los sentidos. Bien, y esto presentarle al estudiante como una guía, una plantilla para que ellos puedan redactar, porque estoy hablando justamente dentro de la competencia escribe, ¿no? Para que ellos puedan redactar los textos argumentativos. Entonces, el hecho de querer abarcar todo, ¿verdad? Es lo que finalmente no le brinda claridad y luz al estudiante y sobre todo al docente, porque es quien tiene que hacer la traducción, ¿no?, de el propósito, ¿no?, la explicación didáctica, ¿no?, de cuál es el sentido, ¿no?, de trabajar con estos elementos, ¿no?, o que se ciña a una estructura. Entonces, si no queda claro para el profesor, menos va a ser para el estudiante. Entonces, aquí habría más bien que presentar, y aunque no lo muestran, cuál es el enfoque con el que la argumentación se está abordando. Ahora, el problema también está de que la argumentación es un desempeño, ¿no? Dentro de comunicación se aborda como un desempeño más, no como una capacidad o una competencia en sí para poder profundizar su estudio. O sea, nosotros trabajamos la competencia comunicativa general, de forma muy general, ¿no? Entonces,
es allí que a veces el tema del desarrollo argumentativo se trabaja ya en los últimos años, ¿no? Porque se considera de que los alumnos están en la capacidad de poder comprender mejor temas que pueden ser controversiales, ¿no? Y los alumnos de los primeros grados no. Y bueno, ¿no? Y trata de tomarse el tema de la argumentación con elementos muy sencillos, pero sí, ¿no? Confusos finalmente, ¿no? Y llegan a los últimos años con esa misma confusión, tal vez, y bueno, el profesor también termina confundido, vamos a decirlo así. Muchas gracias. Ok, tenemos tiempo para otra pregunta. Luis Carlos Andrade ha levantado la mano. ¿Puede intervenir? Gracias. Pues felicidades, doctora, maestra María Villanueva, por su presentación. Yo le tengo una pregunta muy breve. ¿Cuál es, en su opinión, el resultado de la transversalidad de la argumentación, esta que nos comentaba en un inicio? Bueno, le explico un poco el contexto de la pregunta. Acá en México también se ha apostado por hacer transversal esta competencia en el bachillerato. Se ha dado cierta pelea de parte del gremio filosófico para que se mantenga este contenido de aprendizaje como parte de una asignatura específica de lógica. Y bueno, pues por lo que menciona, parece que hay ciertas vaguedades en Perú sobre la argumentación, las distinciones entre estructura y texto argumentativo y demás. Esto entiendo que en una asignatura que se llama razonamiento verbal, ¿no? Entonces, bueno. Para las escuelas privadas, en las escuelas privadas. En las escuelas públicas, sí. No, entonces, solamente tenemos el área de comunicación en general. Ajá, entonces veo que el abordaje que se da al tema de la argumentación en Perú, pues es bastante general y me atrevería a decir vago, por lo que nos acaba de exponer. Ahora, mi pregunta es, en relación a esta transversalidad, donde se supone que la argumentación también se aborda en matemáticas, en física, etcétera, ¿esto realmente ocurre o es un buen propósito que no se lleva a la práctica? Y creo que lo segundo. Es un buen propósito, no se evidencia que las demás áreas trabajan la argumentación. Se espera que el área de comunicación, a través de los productos y actuaciones que los chicos puedan demostrar, se evidencia la capacidad argumentativa. Y hablo de capacidad sin que esto se considere una capacidad en sí misma, no una destreza, nada más, pero se espera que se evidencie en el curso de comunicación específicamente. Y dado que el área de comunicación también es transversal a todas las áreas, en el sentido de que todos los estudiantes, para que se desarrollen eficientemente en matemáticas, CTA y otros cursos demás, deben comunicarse bien, deben comprender textos, deben redactar con claridad. Entonces, el área de comunicación se muestra transversal. Y si este curso que llevo, ¿no? es transversal y no se considera la argumentación como una capacidad en sí misma, sino de forma indirecta, porque hemos visto que considera la argumentación como parte de la reflexión, ¿no? Y el desarrollo crítico del estudiante, o sea, de manera muy somera. Si esto no se ve con claridad en el área de comunicación, menos se evidencia en las demás áreas. O sea, no podemos tener certeza de que los demás cursos están trabajando el desarrollo de la capacidad argumentativa en los estudiantes. Entonces, yo coincido totalmente con su punto de vista. No es un propósito que se tiene, que se propone en los documentos oficiales del ministerio para que el estudiante pueda lograr al final de todo el ciclo escolar. Pero no aterriza, ¿no? Como creo que en la mayoría de los casos que también en otros países, bueno, ¿no? Tienen como un problema. Bueno, pues hemos agotado el tiempo de la primera ponencia. Muchas gracias, María Elena. Y si os parece, podemos ir